Gálatas 4, parte 2. Hoy vamos a comenzar a ver la, platicando un poco de l- las personas que asistían a una sinagoga, y esta es un ejemplo de una sinagoga. Eh, no sé si lo pueden ver allí. Aquí hay un rótulo. Ahí dice Eclesia Antíoco de Pisidia. Está en griego. Pero si hubiera habido un rótulo en esa sinagoga, porque no había iglesia, ahí dice eclesia, y, y me estoy refiriendo a una sinagoga, ya lo hemos hablado. Estamos aproximadamente en el año, entre el año 40 y 50, en el tiempo en que Pablo escribió esta carta. Y eso es lo que habría, y es si hubiera rótulos, y asumiendo que hubiera un rótulo en un edificio, diría iglesia. Y cualquiera que lea ese rótulo en esta época en particular, solo en esta época, en la época que Pablo está escribiendo esta carta, diría, es una sinagoga. No pensaría en una iglesia como nosotros diríamos en nuestra época. Iglesia y sinagoga es muy, muy, o sea, si yo digo vamos a la iglesia y si digo vamos a la sinagoga, estoy hablando de dos ideas completamente diferentes. En esta época no eran dos ideas, solo había una, y es la sinagoga. Entonces, solo quiero comenzar describiendo, recordemos esta parte que cuando Pablo llegó a Galacia, en este tema religioso, solo no había ninguna institución llamada iglesia o algo por el estilo. En su primer viaje no se había institucionalizado la iglesia de la forma en que nosotros la conocemos hoy. No habían plataformas organizadas llamadas iglesias. Todavía no habían comenzado. No existía ningún libro llamado Nuevo Testamento como una base teológica, ni tampoco existía algo que se llamara Antiguo Testamento. Lo único que existía eran las escrituras. Ni siquiera existía el término Antiguo Testamento o Testamento. Todo eso es moderno, todo eso viene más adelante. Pero en la época que Pablo está escribiendo esta carta, no estaba pasando. Y yo sigo enfatizando en eso para que nosotros vayamos formándonos una idea más clara de lo que sucedía en esa época en Galacia. En la sinagoga habían cuatro tipos de personas participando. Uno eran los judíos, eh, otro eran los judíos creyentes en Yeshua. Otro tipo de personas que llegaba eran los prosélitos o gentiles convertidos. Y el otro tipo de personas eran los temerosos de Dios. Estos son los cuatro tipos de personas que habían: los judíos creyentes, los prosélitos y los temerosos de Dios. No había más. No podemos pensar en otra. O sea, este era el universo religioso de Galacia en esta época. Eh, Espero que esté claro. Y había afuera unos, los puse porque eran los ciudadanos romanos, los que no pertenecían a la sinagoga. Ellos tenían su plataforma religiosa, voy a decir. Eran la única dos plataformas religiosas que existían en toda Asia Menor, que eran las sinagogas y eh, los templos de culto romano o lugares de culto romano. Dos, lo voy a decir por importancia, por prioridad, de acuerdo al imperio romano.
número uno eran los lugares de culto romano. Y número dos, las sinagogas. No había más. Eso era todo. Eh, Eso nos va a ayudar a ubicarnos, porque si tenemos eso en mente, podemos entender las escrituras con mucha más claridad. Mucha más claridad. Entonces, estas congregaciones, eclesias en griego o sinagogas, eran las que existían en esa época. Y vamos a comenzar viendo en Gálatas 6 un versículo, pero tanto los creyentes judíos como los creyentes no judíos habían sido aceptados. Estoy refiriéndome no judíos a los temerosos gentiles de Dios. Ambos grupos habían sido aceptados como hijos de adopción, no solo como hijos de Abraham, sino como hijos de adopción. Entonces, ¿cómo pasó esto? Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Yeshua y nos unimos a Él, y solamente por los únicos méritos de la fidelidad de Yeshua, entonces Dios viene, Dios ha venido, Dios ha enviado el Espíritu a nosotros, el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Esto es sumamente importante. Esto es algo que todos tenemos que experimentar. Cuando Dios envía su Espíritu y dentro de nosotros hay algo que nos identifica con Él, con el que nosotros tenemos la certeza, podemos llegar ante su presencia clamando, Abba Padre. Eso solo lo sabemos nosotros. Nosotros podemos decir, me entregué a Dios y ya tengo eso. Pero hay una diferencia en cuando alguien genuinamente se entrega a Dios y esa persona percibe que ha entrado a él un espíritu distinto al de uno. Hay que ver eso, hay que reconocer eso. Eso es lo que sucede. Cuando llega el espíritu, el espíritu de Dios llega a uno, llega en una forma en que podemos distinguir que no es nuestro espíritu. Eso es muy importante. Eso tenemos que reconocerlo. Eso tenemos que saberlo. Entonces, cuando viene ese espíritu de Dios a uno y nosotros tenemos la certeza que somos sus hijos, podemos clamar. Tenemos esa certeza porque nuestro espíritu, el espíritu de Dios que está dentro de nosotros, clama, Abba, Padre. Y este es el origen, la fuente del concepto de tener a Yeshua en nuestro corazón. De aquí es donde nace eso. No solo que yo he aceptado a Yeshua en mi corazón, sino que ha ocurrido ese evento sobrenatural, espiritual, que yo sé que ha ocurrido en mí, porque yo sé que ha ocurrido en mí, lo he percibido, no es algo que ha sucedido. Cuando Dios envía el Espíritu, su Espíritu a nuestros corazones. En esa línea de pensamiento hebreo de Pablo, el corazón, donde viene el Espíritu y reposa, no es ese órgano que bombea sangre, sino que es el centro de nuestro intelecto, la mente, el cerebro, que es nuestro trono individual, que custodia nuestra voluntad. En esta área está descrita, es donde Deuteronomio 6:5 habla, donde está la porción que nosotros conocemos como Shema,
que dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, sobre tu trono, donde reside mi voluntad. Mi voluntad es la que me maneja a mí. Yo estoy sentado en el trono de mi voluntad. Pero viene el Espíritu de Dios. Wow, momento. ¿Qué hago? ¿Me levanto de mi trono y dejo que Él se siente? ¿O le digo, hola, tú eres el Espíritu de Dios? Perfecto, pasa adelante, toma asiento en alguna de los compartimientos que yo te cedo. En alguno. Eso nosotros lo sabemos. Cuando nosotros hemos cedido total o nos hemos rendido totalmente al Espíritu de Dios o no. Lo sabemos. Todos lo sabemos. Y no se puede ignorar eso. En esa línea estamos hablando, en esa línea, en ese calibre de entendimiento está hablando Pablo esta porción de la Escritura de Gálatas. Esto quiere decir que sus mandamientos, los mandamientos de Dios, deben residir en nuestra mente, en nuestra memoria, en nuestros pensamientos, donde constantemente podemos meditar en ellos, podemos repasarlos, podemos memorizarlos y podemos practicarlos. Si ese es el nivel de relación que nosotros tenemos con Dios, entonces podríamos decir que la palabra de Dios tiene jurisdicción en nosotros porque el Espíritu de Dios nos lleva a eso. Pablo dijo que el Espíritu del Mesías es enviado a nuestros corazones. Esa es la mente, la voluntad y el razonamiento de un creyente. Y esto es lo que el Espíritu del Mesías clama desde adentro de un creyente, ya sea, ya sea este creyente judío o cristiano, porque no hay acepción de personas. No hay prioridad de personas ante Dios. Dios no hace acepción de personas. Somos nosotros los hombres que hemos hecho esas divisiones y esas diferencias y que lamentablemente han destruido nuestras relaciones. El texto griego que dice Abba, alfa, beta, beta, alfa, que es la transliteración de la palabra hebrea que significa padre, como la palabra que usamos en el español. Papá, papi. Abba es una forma de decir en hebreo Av, padre. Parece aquí que la memoria de la era apostólica revelada a Pablo y a los creyentes alrededor de él está alrededor de Abba, Ab. Esto explica por qué Pablo escribió la transliteración. Aleph, beta, beta, alfa. No. Alfa, beta, beta, alfa. Los apóstoles recordaban cómo Yeshua oraba. En Hebreos 5:7 dice, Cristo, el Mesías, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podría librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Es impresionante. Él obedecía, él aprendió obediencia.
y habiendo sido perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él, por el Espíritu que envió a nosotros, Yeshua continúa clamando dentro de nuestros corazones. Él continúa clamando. Abba, por el Espíritu del Hijo que está dentro de nosotros. Abba nos ha adoptado como hijos. Veamos en el capítulo 12. ¿Qué quiso decir Pablo cuando dijo que se harían todas las cosas para toda la gente? O él se haría todas las cosas para toda la gente, para que por cualquier medio se salven. ¿Acaso está asumiendo aquí una actitud hipócrita o es una falsa forma de evangelizar? En su carta a los Gálatas le dijo a los creyentes temerosos de Dios: os ruego, hermanos, haceos como yo, pues yo también me he hecho como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Aquí surgen varias preguntas. ¿De qué forma se hizo Pablo similar a los creyentes temerosos de Dios? ¿Y de qué forma él quería que ellos se volvieran como él? Aquí hay explicaciones como, por ejemplo, el rabino Yahiel Liechtenstein sugiere que Pablo escogió vivir como un gentil, abandonando algunos aspectos de la Torá, como algunos estándares de la dieta kosher, quizá, para que de esta manera él pudiera vivir y funcionar y alcanzar a más gentiles. Este pudiera ser el caso, dice él. Si esto es así, Pablo exhortó a los Gálatas a que se unieran a él en un estatus especial, no viviendo como con los estándares más altos que un judío podía vivir, la Torá, pero tampoco bajando la guardia al punto de enredarse en idolatría. Porque, de hecho, Pablo no era una persona que vivía la Torá en una forma casual o ligera o en esa línea. Él era celoso. Su estándar era muy alto. Él era discípulo de Gamaliel. Eso quería decir que tenía en su mente, en su memoria, gran parte de la Torá memorizada. Era un hombre celoso. Lo conocemos, la escritura dice que debido a su celo él perseguía aún a los miembros de, de, de Yeshua, a los del camino, los perseguía por ese mismo celo que él tenía cuando no conocía él todavía a Yeshua. Entonces, esto de hacerse a la gente, ¿cómo funcionaba? La verdad es que solo podemos especular, no podemos decir mucho acerca de este tema. Más que pues yo también me he hecho como vosotros, pero ciertamente se asemeja a algo que dice en otra parte en la escritura, y eso está en primera de Corintios 9, versículo 19. Y dice: porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar a mayor número de personas posible. Para ganar al mayor número posible. A los judíos me he hecho como judíos para ganar a los judíos, y a los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. Aquí es donde nuestra mente griega y moderna empieza a enredarse, porque todavía no hemos agarrado estos conceptos de estar bajo la ley como los hemos explicado
en los videos anteriores. El versículo 21 dice, a los que están sin ley, como sin ley. Aunque yo estoy sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que por todos los medios se salve alguno. Y todo lo que hago por amor del Evangelio para ser partícipe de él. Bueno, esto es la parte de 1 Corintios donde él habla en torno a lo que hemos venido hablando. Ahora, si nosotros pensáramos de la forma en que lo hemos leído, aquí aparecen ciertas problemitas que pudieran surgir. Pareciera que Pablo adopta posturas un tanto hipócritas para poder ganar a personas para el Evangelio. Mientras estaba con judíos, actuaba como judío. Mientras estaba con personas observantes de la Torá, actuaba como personas observantes de la Torá. Y cuando estaba entre personas no observantes de la Torá, actuaba como ellos. ¿Entienden? Y así. De hecho, cuando Pablo hace, digamos que esas son las ideas que vienen cuando nosotros estamos leyendo. Pero cuando Pablo hace fuertes exhortaciones acerca de su fidelidad a la Torá, muchos maestros del Nuevo Testamento señalan con ese pasaje el hecho de que Pablo pretendía o solo pretendía ser observante de la Torá, pero de hecho no guardaba la ley. O sea, comentarios así se dan mucho. Pablo pretendía. Son comentarios muy arrogantes porque no estamos asumiendo algo que no entendemos. Bueno, sigamos adelante y vamos a ir clarificando. Por ejemplo, muchos dicen que cuando Pablo pagaba sus votos para los sacrificios de los 4 nazareos en Hechos 21, lo hizo para pretender ser observante de la Torá. Y su observancia era una pretensión para atraer a los judíos. Eso es un comentario muy común en una mente griega, en una mente gentil que no tiene entendimiento de la Torá. Es muy común. Pero en el corazón no funciona así. El pasaje de 1 Corintios 9 emplea terminología que ya hemos aprendido en nuestro estudio de Gálatas. Ya hemos escudriñado la primera parte de esta carta y ahora estamos en una mejor posición de entender esto. A los judíos se hizo como judíos. Pablo en 1 Corintios 9:20 dice, a los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. Siendo judío y con mayor celo de un judío promedio, era algo muy fácil de hacer. Para Pablo hacerse como judío, a un judío como judío, era como bajar su estándar, el estándar que él tenía, que era un estándar muy alto, muy elevado. Y un judío andaba aquí, él andaba aquí en su estándar. Hacerse como judío era bajarse a hacerse como judío, no era tan difícil. Pablo nunca dejó de ser judío. Lo que quiso decir fue que mientras él estaba en medio de judíos, él fluía en ese entendimiento y ganaba ventaja sobre ellos, porque su mente estaba mucho más avanzada que la de un judío promedio. La profundidad de la Torá que Pablo tenía era muchísimo, muchísimo mayor. Y era fácil fluir con la mentalidad de sus hermanos judíos.
Recuerden que él compartía la mentalidad, la cultura y su herencia histórica con ellos. Y posiblemente él conocía y podía explicar todo eso mucho mejor que cualquiera en su época. Él funcionaba en esa mentalidad para presentar al Evangelio. Entonces, como él tenía sus herramientas mentales muy pulidas con sus hermanos judíos, se hacía como judío y pasaba el Evangelio en esa misma mentalidad. De hecho, él lo ha estado haciendo a través de la carta de Gálatas. Si ustedes se dan cuenta, él va al Antiguo Testamento constantemente a traer esas profecías de los profetas que explican lo que él recibió directamente de Yeshua. ¿Cuál es ese mensaje y por qué se está revelando en este momento el reino de Dios hacia los gentiles? Aquí hay un cambio de paradigma en la historia judía. Aquí hay un cambio de paradigma que Pablo está ejecutando. Solo él está ejecutando. Ninguno de los otros apóstoles lo está haciendo. Por ejemplo, cuando él estaba en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, él dio una enseñanza con preceptos profundos judíos y perspectiva profética para mostrar que Yeshua era el Mesías de Israel. Su enseñanza fue muy bien recibida y ellos querían seguir oyendo. Cuando él llegó y dio su enseñanza, como en ese Shabbat que llegó, él fue muy bien recibido por sus hermanos judíos. Obviamente también por los gentiles prosélitos y por los temerosos gentiles, temerosos de Dios gentiles de Galacia también. Pablo dijo, a los que están bajo la ley, me hice, perdón, que creo que, ahí está. A los que están bajo la ley, a los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley para ganar a los que están bajo la ley. Hay que barajear un poco esto, especialmente nuestra mentalidad, que ha sido extremadamente bombardeada por pensamientos distintos a la mentalidad de Pablo. ¿Por qué él hace la diferencia entre judíos y los que están bajo la ley? Hay una diferencia entre los judíos y los que están bajo la ley. Hemos dicho anteriormente que Pablo usa el término bajo la ley para referirse a los judíos en general, en Gálatas 4, 4, 5. Pero a menudo él lo usa para referirse a los convertidos en judíos. Es decir, a los gentiles que voluntariamente decidieron someterse o ponerse bajo la ley, bajo la jurisdicción de la ley. De la misma manera, hay judíos que al asumir que se han sometido a las obras de la ley, los identifican como judíos. Por eso, al referirnos a los gentiles que ya se han convertido, si esto es así, la frase debe entenderse a esos a quienes se han sometido a la conversión para volverse judíos. Yo me vuelvo como uno de los que se ha sometido para ser judío. Sabemos que Pablo no se sometió al proceso de conversión para ser judío, pero él lo entendía suficiente como para comunicarse con personas a ese nivel muy claramente. En otras palabras, él acepta el estatus de los prosélitos como convertidos. Él no está diciendo,
ustedes están mal. Arrepiéntanse. No está diciendo eso. Él está diciendo y que se acercaba a ellos en el entendimiento en el que ellos estaban para presentarles el Evangelio de una forma que era relevante para ellos en su nuevo estatus de prosélitos del judaísmo, siendo el judío y no prosélito de judaísmo. O sea que él podía enganchar, establecer una relación y explicar, tener conversaciones al nivel de ellos, perfectamente, sin ningún problema. Pablo dijo, a los que están sin ley, me hago como sin ley, aunque no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Yeshua para ganar a los que están sin ley. En este concepto, sin ley, Pablo no se está refiriendo a anarquía o paganismo. Él se refiere a los gentiles que no se han sometido al proceso de conversión. Recuerden, en Galacia había esos dos tipos de gentiles, los prosélitos y los que no eran prosélitos, o sea, gentiles temerosos de Dios. Por supuesto, había más gentiles. Si salen por la puerta de la sinagoga van a encontrar a todos los gentiles. Pero nos estamos refiriendo a los que estaban en la sinagoga y a los que buscaban a Dios, a los que estaban interesados a entender, a recibir del Dios de Israel. Por ejemplo, a los gentiles temerosos de Dios, Pablo se hace como ellos, es decir, Pablo hace a un lado su alto entendimiento de interpretación de leyes, de alimentos que aprendió con Gamaliel, para el beneficio de tener comunión en la mesa con ellos. La mayoría de gentiles temerosos de Dios en Galacia respetaban las leyes alimenticias, por lo menos las respetaban cuando estaban rodeados por judíos, para no entrar en conflicto con ellos, para poder comunicarse con ellos, para poder ser parte de la sinagoga con ellos. A ellos les interesaba ser parte de la sinagoga. Pablo explicaba que él mismo no se consideraba fuera de la Torá, es decir, él no se consideraba gentil temeroso de Dios, sino que él está bajo la Torá del Mesías. Él es legalmente judío, pero se flexibiliza para alcanzar a un no judío, para alcanzar a un temeroso de Dios, para alcanzar a un judío total, a un prosélito. Y ahí donde viene la frase, me he hecho como vosotros. ¿Por qué? Porque todos ustedes me interesan. Posiblemente así podemos entender Gálatas 4:12. Os ruego, hermanos, haceos como yo, pues yo también me he hecho como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pablo rogó a los Gálatas gentiles hacer sacrificios sociales de la misma manera que él los hacía por ellos. Por ejemplo, si ustedes van a reunirse con nosotros, si vamos a tener una conversación, no metan los temas del gentilismo pagano de donde ustedes vienen. Háganse a nosotros y nosotros nos haremos hacia ellos. Hay una línea de convergencia y la línea de convergencia es claramente la Torah, la palabra de Dios. Aquí no hay Nuevo Testamento. Todavía faltan muchos cientos de años para que eso pase. Para poder comer y compartir con ellos, tenían que hacer a un lado sus estándares judíos y les solicitaba no juntarse en lugares que podían causar tensión por X o Y razón. Es algo así como
respeten eh, lo que la Torah dice y no traigan cosas de afuera, no mezclen. Así como su lealtad con los judíos le costó una cuota de prestigio y estatus dentro de la misma comunidad, la lealtad a Yeshua le costaba a los temerosos de Dios el costo del estatus social dentro del mundo gentil. ¿Por qué? Porque ya ellos, siendo gentiles temerosos de Dios, fuera de la sinagoga, ya ellos se complicaban porque ellos tenían que presentarse a la gente con una conducta distinta. Y esto era un problema, particularmente para los temerosos de Dios gentiles. Otra vez, estamos centrando toda esta plática en dos grupos, en los temerosos de Dios gentiles de Galacia y en los prosélitos, que son temerosos de Dios que se convirtieron al judaísmo. O sea, son dos grupos que vienen del mismo origen. No estamos hablando ni de judíos ni de cristianos. Estamos hablando de gente que viene de Galacia, viven en el mundo, en el Imperio Romano, donde a, están acostumbrados al paganismo. El mundo gentil romano los evadía porque ellos adoptaban aspectos del judaísmo y ya no participaban en ese mundo romano. Era un problema. Era un problema. Y particularmente no era un problema mayor para los que ya se habían convertido. Lo voy a decir más despacio. No era un problema mayor para estos gentiles temerosos de Dios que ya se habían convertido al judaísmo. Para ellos, para ellos no era tanto problema. Para quienes sí era un problema serio, era estos temerosos de Dios, gentiles, que Pablo les estaba diciendo, ustedes no necesitan convertirse. Entonces ellos, para poder vivir una vida de santidad delante de Dios, estaban metidos en un problema, porque no eran ni aceptados dentro de la sinagoga, ni eran aceptados fuera de la sinagoga. Estaban casi en el limbo. Pero este es algo nuevo que se está dando. Aquí es donde estas personas se están como, ¿qué hacemos? Si nos ponemos a pensar, cuando se van dando más y más de estos que van conociendo, el evangelio va creciendo y se va dando más de este grupo de personas, obviamente, más allá, van a tener que hacer un grupo que se entiendan entre ellos. Y eso es lo que eventualmente sucede. Y así surgen las iglesias más adelante. Y eso se va a dar. Sabemos que se da y esa es parte de la historia. Pero a ellos la comunidad judía los veía con cierta desconfianza, ya que ellos no estaban dispuestos a hacer total conversión al judaísmo. Eso quiere decir que era incómodo para los judíos tener temerosos de Dios dentro de la sinagoga porque no están certificados. Y yo no quiero que ninguno de estos chicos que viene aquí se vaya a juntar con alguna de mis hijas. Porque eso, imagínense eso es lo que normalmente se da en una comunidad. Estoy hablando cosas prácticas, cosas que sí entendemos nosotros. Y así era en esa época. Entonces, recuerden, esta es la primera vez que Pablo llegó a Galacia. Cuando Pablo y Bernabé llegaron
a esta provincia de Galacia por primera vez, Pablo estaba enfermo y necesitaba descansar. En otra carta, él describe cómo estaban pasando estas experiencias y eso se da en Segunda de Corintios 11, el 26, y dice: con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y en fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y en sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Pablo pasó todo ese tipo, y ese es el tipo de experiencias que él estaba teniendo cuando él iba a estas zonas que eran zonas nuevas. Digo nuevas, Pablo estaba llevando un mensaje que no se había oído en estas zonas. Lo que Pablo estaba llevando era nuevo. El mensaje del Evangelio de Yeshua para los gentiles era totalmente nuevo. Nunca lo habían oído. Y eso es lo que Pablo está haciendo. Y él pasó por todas estas penas que acabamos de leer. Los gentiles temerosos de Dios en Galacia se dedicaban a ayudarlo. Lo ayudaron hasta que él se recuperó. Y mientras él se recuperaba, él presentaba el Evangelio. En Gálatas 4:13 dice: pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el Evangelio por primera vez. Evidentemente, él cayó en casa de a saber quién, que era un temeroso de Dios, que lo atendieron, que lo ayudaron, que le sirvieron, lo recibieron como un mensajero de Dios, como hasta el Mesías mismo. Y dice Gálatas 4:14. Y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, que no despreciasteis ni rechazasteis. No me despreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo mismo. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvisteis? Aquí está retrocediendo. ¿Por qué está diciendo esto? Lo está diciendo porque esta es la segunda vez que se está comunicando con ellos. La primera vez él llegó en esta condición, que él se sentía mal, lo atendieron, lo ayudaron, lo levantaron su salud, fueron muy serviciales con él. Y él aprovechó todos esos momentos de que él estaba débil para pasar el evangelio. Ellos recibieron el evangelio, estos temerosos gentiles de Dios recibieron el evangelio. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvisteis? Ellos fueron bendecidos cuando él estuvo pasándoles el evangelio. Pues testigo soy en favor vuestro de que de ser posible os hubierais sacado los ojos y me los hubieras dado. Era tanto el fervor que ustedes tenían hacia mí de estarme sirviendo y de la forma que me trataron, que ustedes mismos se hubieran sacado los ojos por mí. ¿Darían sus ojos por mí? Pablo preguntó. ¿Me he vuelto, por tanto, vuestro enemigo al deciros la verdad? ¿Por qué está diciendo esto? Porque a Pablo le causó muchísima tristeza de que ellos, que recibieron toda la información que Pablo les dio, el Evangelio, comenzaron a voltearse
hacia tener la intención, voy a decir, de convertirse al judaísmo. Y ese fue muy triste. Eso fue muy triste, fue la triste respuesta. Es precisamente el caso. A lo largo de la Biblia vemos que cada maestro o profeta que habla de la verdad de la palabra de Dios experimenta enemistad. Y esto es un patrón que se ve en la Biblia. Un hombre que lleva el evangelio normalmente tiene ese tipo de problemas. Y esto fue lo que le sucedió a Pablo cuando les dijo que ellos deberían de considerar la opción de no convertirse al judaísmo. Y eso hizo que se ganara el desagrado de muchos que estaban en contra de lo que Pablo estaba diciendo. Muchos de los temerosos de Dios judíos, muchos de los temerosos de Dios gentiles que se habían convertido a judíos, que ya eran prosélitos, estos prosélitos estaban haciendo lo posible para que más se convirtieran. ¿Por qué? Porque era conveniente. Ellos iban tomando peso. Era más fácil influenciar a más gente cuando todos fueran tuvieran la misma mentalidad. Pero eso no fue lo que Pablo llevó. Y aquí es donde se empieza a ver esto. Por eso Pablo, cuando empezó en Gálatas 3:1, dijo, oh, Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado? ¿Quién os ha fascinado? A vosotros, ante cuyos ojos Yeshua el Mesías fue presentado públicamente como crucificado. ¿Quién os ha fascinado? ¿Quién habló? ¿Quién los está sacando del camino que yo les presenté? Ustedes no tienen necesidad de convertirse. No tienen necesidad de convertirse. Es tremendo. Esta parte es tremenda. Si aquí voy a hacer un poquito aquí